Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un gusto mirarlos. ¿Qué les parece si oramos ahí donde están? ¿Vale? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso tiempo delante de tu presencia, Padre, que venimos a exaltarte, que venimos a adorarte, mi Dios. Padre amado, tú conoces nuestras intenciones, tú sabes lo que hay en nuestro corazón y aún tú sabes por lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Así que, amado Dios, te pedimos que seas tú, Padre, exaltado, glorificado, y que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades, mi Dios. Bendice a tu iglesia, edifica tu iglesia, hazla crecer, llénala de ti, satúrala de tu presencia, mi Dios. Que tu palabra sea rebosando en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, mi Dios. Que cada día, mi Dios, podamos estar llenos de tu gozo, llenos de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Continuamos con el estudio de la semana pasada. Creo que todos se acuerdan, y estuvimos hablando sobre la eficiencia de las Escrituras. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para la vida del creyente? ¿Qué tan importante es la Biblia? Y mencionamos qué es la Biblia, por qué la necesitamos en nuestros días, aunque muchos la nieguen, aunque muchos ateos, científicos, ¿verdad?, nieguen de su eficacia, nieguen de su veracidad. Bueno, siempre ha existido un remanente, siempre ha existido un pueblo que le ha creído a Dios, siempre ha existido un pueblo que ha adorado a Dios, se ha guardado para Dios, y podemos contarnos entre ese pueblo nosotros, que creemos en la palabra de Dios, que es veraz. Amén. La suficiencia de las Escrituras. Creo que está de más mencionarlo, pero siempre ponemos por alto y siempre exaltamos a Jesucristo, pero también siempre exaltamos la palabra de Dios. La Biblia tiene autoridad, es clara, suficiente y poderosa. Eso queda muy claro. La Biblia tiene autoridad. La autoridad de la Escritura, la carta de Dios para el mundo. Amén. Podemos tomarlo de esa manera. Es una carta de parte de Dios para el mundo. Ahora, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Y creo que eso a muchos nos va a ayudar a entender, ¿verdad?, mucho más el plan de Dios, el propósito de Dios, el por qué usó a hombres terrenales, humanos, hombres pecadores. Y como lo dije hace 8 días, ¿por qué no Dios simplemente con su poder hizo descender del cielo una Biblia? ¿Y por qué tuvo que usar hombres? ¿Por qué tuvieron que pasar más de 1500 años para que el día de hoy podamos tener nosotros la palabra de Dios? Ahora, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Si el presidente de los Estados Unidos firma una carta oficial, ¿qué tipo de autoridad tiene esta? Si el presidente de Estados Unidos firma una carta oficial, ¿qué tipo de autoridad tiene esta? Aún si una secretaria la digita. Recalco, aún si a una secretaria la digita y él solamente firma la carta con su puño y letra, aún si una persona, aún si una secretaria la escribe, ¿verdad?, la redacta, pero aún el presidente de esta nación, y es un ejemplo que estoy poniendo, aún si el presidente dice qué es lo que se tiene que palpar, qué es lo que se tiene que decir, de qué manera, ¿verdad?,
Aun si él la firma con su puño y letra, la carta será respaldada por toda la autoridad del presidente de los Estados Unidos. Amén. Nos damos cuenta que aunque el mismo presidente no la haya escrito con su puño y letra, con el simple hecho de que él haya dicho qué es lo que tiene que llevar esa carta, con eso es más que suficiente para que esa carta sea respaldada por toda autoridad. La Biblia es la carta de Dios a este mundo pecador. Viene con toda la autoridad del mismo Dios. Amén. Cuando un vocero fiel de Dios declara lo que dice la Biblia, él puede decir justificadamente. Cuando un hombre de Dios, escuchen bien, cuando un hombre de Dios, un vocero fiel de Dios declara que dice la Biblia, puede decir justificadamente. Yo puedo decir, el Señor me dijo basado en la palabra. El Señor dice de esta manera. Eso es lo que el Señor dice, basado a su palabra de Dios. Y de igual manera, ¿cuántos hombres no usó Dios para que el día de hoy tengamos su palabra? Pero eso no quiere decir que porque Dios no la escribió él personalmente, usó a hombres. Eso no quiere decir que no tiene eficacia. Eso no quiere decir que no tiene autoridad de ninguna manera. Así como lo dije, si el presidente de los Estados Unidos firma una carta oficial, ¿qué es lo que pasa? Se hace, simplemente. Se hace eso. Ahora podemos mirar lo que está pasando en el Medio Oriente. Se tomó una decisión y basado en eso, bueno, hay pros y hay contras, ¿verdad? Muchos están a favor, muchos están a contra. Y ahora sabemos que muchos dicen que puede haber un caos, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, el presidente sí o no tomó la decisión. Para bien o para mal, ¿tiene poder? Lo que él dice, lo que él manda, sí. Dios dictó, Dios dijo, y automáticamente se cumple al pie de la letra. Cielos y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Increíble. Cielos y tierra pasarán. Todo va a pasar menos su palabra. Su palabra se va a cumplir. Ninguna autoridad es más grande que la de Dios. Ninguna autoridad. Ni el pastor, ni el presidente, hablando humanamente. Dice, ninguna autoridad es más grande que la de Dios. La Biblia viene con la propia autoridad de Dios detrás de ella. Por eso es que la Biblia es diferente a cualquier otro libro. La Biblia es única y es especial. Lo dijimos la semana anterior, ¿verdad? Hay muchos libros, pero dentro de eso hay un libro muy especial. Es la palabra, el libro más vendido en el mundo, el cual ha sido traducido a casi todos los idiomas, ¿verdad? Esa es la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, la cual aún la misma Biblia dice que va a ser conocida hasta los confines de la tierra. Ahora nos podemos decir, ¿de dónde está? ¿De qué nacionalidad estamos aquí? Y hasta ahí llegó la palabra. Nicaragua, El Salvador, Honduras, ¿verdad? ¿De dónde? De México. Tenemos una hermana, ¿no? Que es de Brasil. Y sabemos que la palabra no tiene límites. La palabra de Dios no tiene fronteras. Va hasta los confines, por hombres de Dios que aman su palabra, que aman a Dios y la predican, la enseñan. Tenemos el privilegio el día de hoy de escuchar la palabra de Dios. Las escrituras fueron escritas para nuestro aprendizaje. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 15 verso 4. Si ustedes lo pueden buscar ahí, pueden buscarlo, meditar en su palabra ahí en sus hogares, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Fue escrita en tiempos pasados
¿Para qué? Para nuestros tiempos, para nosotros. Amén. Así que para nuestra propia enseñanza. La Biblia no está diciendo para llenarnos solamente de conocimiento, no, para nuestra propia enseñanza, para hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios fue dada para nuestro beneficio, para nuestro beneficio. Cuando peques, no digas que fue por culpa de Dios. Amén. La palabra es para nuestro propio beneficio. Entre más nos expongamos a la palabra de Dios, difícilmente nos vamos a apartar de Él y difícilmente vamos a pecar. ¿Amén? Difícilmente. Entre menos palabra tengamos, más fácil es de apartarnos de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos y en especial a Pedro? Velar y orar para que no caigas en tentación. Entre más apartados estamos, entre menos oramos, entre menos leemos, entre menos nos expongamos a la palabra aquí, en familia, en la iglesia, ¿verdad? Es más fácil, es mucho más fácil que pequemos, que nos apartemos de Dios. La palabra de Dios fue dada para nuestro propio beneficio. Hermanos, algo muy simple, la mayoría de los que estamos aquí somos padres de familia. Nos damos cuenta que cuando corregimos a nuestros hijos es para su propio bien, para su propio beneficio, para que podamos tener hijos rectos, hijos que no nos causen vergüenza, ¿verdad? A mí me da vergüenza cuando mis hijos no me obedecen, ¿verdad? Ahora, nosotros corregimos a nuestros hijos por su propio bien. De igual manera, nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿verdad?, para nuestro propio beneficio. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios, inspirada, no importando que dentro de todo ello hayan habido hombres como nosotros, ¿verdad?, que fueron usados de parte de Dios, ¿verdad?, inspirados. Estos hombres fueron inspirados por el Espíritu de Dios para palmar, para expresar, para escribir la voluntad de Dios, para que en nuestros días nos podamos, hoy por hoy nos deleitamos de esa palabra que es inerrante, que es infalible, que no tiene error. Esa palabra de Dios que el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios, la palabra de Él, para salvación. Si usted quiere aprender sobre de Dios, si usted quiere aprender sobre de Dios, no hay autoridad más grande que la Escritura. Porque la propia revelación de Dios, de Él mismo, si quiere conocer el camino al cielo, no hay guía más segura que la Biblia. ¿Cuál es el camino más seguro que podemos tener el día de hoy? No importa si usted puede, es un ejemplo, no importa si usted trabaja en Apple, en Google, no importa si usted tiene el mejor trabajo, el mejor sueldo, no importa si usted tiene el mejor seguro de vida. Hay seguros donde pagan tu funeral, donde indemnizan a tu familia, les dan millones, ¿verdad? Quedan indemnizados de por vida, no importa. El destino más seguro, el futuro más seguro está en Dios y está en su palabra, simple y sencillamente. Es de ahí que podemos decir que la palabra de Dios es segura, es eficaz, que no tiene errores, que es inerrante, infalible. Esa es la palabra de nuestro Dios, la cual podemos decir que está en nuestro corazón, que está dentro de nosotros, y es esa misma palabra que usa el Espíritu de Dios para enseñarnos, para guiarnos, para corregirnos. Y aún los proverbios dicen: tu palabra es lámpara a mis pies, para no apartarnos, para no tropezar. Podemos mirar que dentro de la palabra de Dios hay claridad, y podemos decir que hay una claridad dentro de las Escrituras. Dentro de las Escrituras.
¿Qué dice Salmos 19? Leamos Salmos 19. La ley del Señor es perfecta. Amén. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Escuchemos bien. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Amén. Salmos 19 del 7 al 12. ¿Pueden leer, hermanos? Es un deleite. Son preciados. Son más valiosos que el oro, que la plata. La ley del Señor es perfecta. Creo que no hay excusa. Creo que no hay nada que el ser humano pueda decir en contra de nuestro mismo Dios. No hay ser humano que pueda decir que Dios es mentiroso, porque aún su palabra es perfecta, es única. Salmo 119, 105. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. A medianoche me levantaré para darte las gracias. ¿Por qué? Por sus justas palabras, por sus justos mandamientos, por sus justas ordenanzas, dice la palabra de Dios. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Dame entendimiento, dice David. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Me levanté a medianoche para darte gracias. Gracias por tus ordenanzas, gracias por tus mandamientos. El día de hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? No simplemente estamos hablando de la importancia de la palabra. Estamos yendo mucho más allá. Estamos poniendo a la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa. Hermanos, lo que estamos haciendo es poner la palabra de Dios en el lugar que le corresponde. La pregunta del día es: ¿será que la palabra de Dios está en ese mismo lugar, en el lugar donde le corresponde? Está en nuestro corazón, pero la tenemos como algo valioso. Todos tenemos algo valioso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos, algo que sea valioso? Tu papá, tu mamá, tu familia, tu trabajo, tus hijos, el carro que tienes o la cuenta que tienes en el banco, ¿no? Que ya te puedes retirar y estás rebosando. ¿Qué es lo que tú tienes de valioso el día de hoy? Antes de que sea algo material o antes que sea tu familia, lo más importante y lo más valioso que un cristiano, a un mundano, a alguien que no conoce de Dios, pues honestamente puede tener lo que él quiera, valioso en su vida y en su corazón. Pero para un cristiano lo más valioso es la palabra de Dios. A medianoche me levantaré
para darte gracias por tus justas ordenanzas. Cuánto amo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, más que la miel a mi boca. Cada uno de nosotros tenemos gustos en comida, en lo que sea, ¿verdad? Pero aquí David está diciendo nada se compara a tus mandamientos. Si yo me imagino a David, si para él era un deleite la palabra de Dios, ¿cómo sería para él el ponerlo por obra? ¿Será que para nosotros es un deleite ponerla por obra? ¿O es una carga? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Maravillosos son tus testimonios, por los que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz. Escuchemos esto. Dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Ahora, el hablar la palabra, ¿qué es lo que pasa cuando se expone la palabra de Dios? Hay luz. Y eso no es algo que yo lo escribí, eso está en la palabra de Dios. Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. El día de ayer el pastor estuvo hablando sobre la madurez del cristiano, sobre su vida espiritual, y bueno, nos damos cuenta que cuando nosotros somos sencillos, cuando nosotros somos humildes, ¿qué es lo que pasa? Aquí dice que da entendimiento a los humildes, a los sencillos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una persona que es orgullosa y arrogante? Dios la mira de lejos. ¿Ven? Muchas veces pensamos que lo sabemos todo respecto a la vida, pero aún respecto a la palabra de Dios. Los años que yo tengo en el Evangelio, bueno, puedo decir que nunca he dejado de aprender en la palabra de Dios. Y me doy cuenta que cosas que entendía, ahora me doy cuenta que no las entendía, simplemente malinterpretaba las cosas de Dios. Fíjense, después de casi 15 años, me doy cuenta que creía que entendía ciertas cosas, pero no entendía, no sabía. La palabra de Dios es realmente todo lo que necesitamos para la fe, para la vida. Esta trae los mandamientos de Dios y acusa a toda la gente de pecado, demostrando su profunda necesidad de salvación. Es lo que hace la suficiencia de las Escrituras, es lo que hace la palabra de Dios. Nos da entendimiento como hijos, pero a los que no conocen de Dios, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Lo que hace la palabra de Dios es confrontarlos con su pecado, con su vida pecaminosa. Además, la Biblia claramente nos dice que Jesús es el Salvador del pecador y que necesitamos saber sobre nuestro Dios. La misma palabra nos explica claramente qué necesitamos saber de nuestro Dios. Pero también la misma palabra nos explica qué espera de Dios sobre nosotros. Hermanos, cuando nosotros nos casamos, creo que esperamos algo de nuestra pareja, ¿sí o no? Y los que no están casados creo que se han hecho esa pregunta. Cuando usted está noviando, cuando usted se va a casar, usted tiene una perspectiva del noviazgo, pero usted tiene una perspectiva también de lo que es el matrimonio. Y usted espera algo de su esposo, usted espera algo de su esposa. Ahora,
¿Se ha preguntado qué espera Dios de nosotros? ¿Será que Dios solamente espera que nosotros vayamos una vez al mes y que le digamos, te amo, gracias por el carro que me diste y gracias por el trabajo que tú me has dado? ¿Será que es todo lo que Dios demanda de sus hijos? ¿Llevar una vida cómoda? ¿Llevar una vida pasiva? La Biblia les dice a los creyentes lo que es agradable a Dios y lo que no es. Es suficiente para aprender la voluntad de Dios. Y podemos hacernos esa pregunta: Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Pero a la misma vez podemos darnos cuenta que si tenemos la palabra de Dios, nosotros aún como hijos debemos de tener cuidado cómo la escuchamos. Amén. ¿Cómo la interpretamos? Y cómo la estamos aplicando a nuestra vida, que eso es lo más importante. Todos sabemos leer, pero pocos sabemos entenderla. Y yo me he encontrado con muchos cristianos que dicen, yo leo la palabra de Dios, pero no la entiendo. ¿Y saben cuál es lo más curioso? Lo más curioso es que ellos tienen su propia teología, aunque no entiendan la Biblia. Ellos deciden cómo viven su vida cristiana. Ellos deciden cómo se tiene que vivir. No importa lo que el pastor diga. Y podemos decir cuál es el mal uso de la Biblia. Amén. Como muchas veces, aún pastores, aún líderes, aún nosotros como cristianos caemos en ese tipo de usar mal la Biblia. A veces la Biblia es mal utilizada. De hecho, hay muchas formas en las que la gente utiliza mal la Biblia. Y vamos a considerar ciertos puntos que muchas veces usamos mal la Biblia. ¿Y cómo muchas veces la usamos mal? La Biblia es mal utilizada cuando las personas no la usan en absoluto. Suena algo irónico, ¿no? Ahora, usted tiene un carro nuevo. Usted lo que hace es va, lo compra, lo prende y se lo lleva. Y a los días se le descompone. Y se da cuenta que usted nunca leyó el manual. Bueno, a eso nos estamos refiriendo. La Biblia es mal utilizada cuando las personas no la usan en absoluta. Y hermanos, seamos honestos. Hay cristianos que nunca leen su Biblia. Solamente se alimentan, hermanos, cuando vienen los viernes y los domingos. Nunca la usan. Dios quiere que nosotros aprendamos lo que dice la Biblia y que la pongamos por obra. No que la dejemos en el cajón recogiendo polvo. Bueno, por lo menos si tuviéramos una Biblia y la tuviéramos ahí en una cajonera, pues a lo mejor todavía, pero muchos cristianos no tienen Biblia, pero sí tienen un iPhone de 1500 y no pueden comprar una Biblia de $35. Y muchas veces ponemos la excusa, es que ya no hay librerías cristianas, pero tienen una cuenta en eBay, tienen cuenta en Amazon y ellos pueden comprar ahí, pero no pueden comprar una Biblia en Amazon de $15. Ahora, Dios quiere que conozcamos la palabra, pero también quiere que la pongamos por obra, hermanos. Dios quiere que la pongamos por obra. Hoy en día la Biblia es tan fácil de conseguir y de leer. No hay excusa para no aprender el mensaje de la Escritura, pero muy pocos la aprovechan. Las congregaciones y los pastores ofrecen instrucciones sobre la Biblia para cualquiera que esté dispuesto a aprender. Cualquiera que esté dispuesto a aprender.
No todos quieren venir los jueves. Ahora, como no todos quieren venir los jueves, ¿verdad? Pues bueno, el pastor está pensando abrir un discipulado el domingo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué va a pasar el domingo? Los que no vienen el jueves, ¿será que van a venir el domingo? ¿O va a ser muy temprano y es el único día que descansamos? Los que no vienen el jueves, se espera que vengan el domingo. A lo mejor a las 10 de la mañana, a lo mejor a las 11. Y nos vamos a tener que esforzar en levantarnos a las 7 para estar listos a las 10. Amén. Entonces, los pastores, los líderes siempre están trabajando por el bienestar de la iglesia, para que podamos nutrirnos, no solamente comer del YouTube, papá YouTube, mamá YouTube, pastor YouTube, y no importa quién sea el pastor que escuchemos, ¿verdad? No, tenemos que comer alimento sólido, el cual nos haga crecer. El peor abuso de la Biblia es que la gente no pone atención en absoluto. 2, podemos decir que la Biblia es mal utilizada cuando las personas no aprenden tanto sobre ella como deberían. Ahora, mi niña entró a 3er grado, ¿verdad? Ahora, yo no estoy esperando, ni el maestro está esperando que ella esté aprendiendo a leer en 3er grado. El maestro lo que quiere es que ella sepa dividir, multiplicar. Entonces, un cristiano ya de años no se espera que simplemente sepa parte del Nuevo Testamento o los principios básicos del cristianismo. Se supone que el cristiano ya de años debe de ser una persona madura, la cual esté sirviendo dentro de la iglesia. Y podemos darnos cuenta, quiero que todos me acompañen, leamos Lucas capítulo 10, verso 38. Y dentro de este pasaje hay un contraste entre dos cosas. ¿Qué dice Lucas 10:38? Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que estaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra, pero Marta se preocupaba por todos los preparativos, y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió el Señor, le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Marta estaba sirviendo al Señor. Ella quería que María dejara de escuchar la palabra de Dios para poder ayudarla y servir. Jesús dijo a María, había escogido lo mejor. A veces los cristianos se involucran tanto en servir y hacer y estar ocupados que no escuchan suficiente la palabra de Dios. Fíjense, hay cristianos que solamente quieren servir a Dios. Ahora, muchas veces suele pasar lo contrario. Aquí, ¿verdad? Marta estaba afanada, preocupada, ¿verdad? Y se estaba perdiendo de lo mejor, de escuchar la palabra. Ahora, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces simplemente queremos escuchar y llenarnos de la palabra, pero muchas veces tampoco queremos poner por obra lo que ya hemos aprendido, lo que Dios ya nos ha dado. Y es ahí algo donde tenemos que poner un balance. Es bueno escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús le dijo a ella ha escogido lo mejor y no se le será quitado.
Pero nosotros, ¿cuántos de nosotros ya llevamos más del tiempo indicado escuchando la palabra de Dios, pero no queremos muchas veces involucrarnos en las cosas de Dios y servir? Puede ser decepcionante darse cuenta de que muchos miembros de la iglesia no van regularmente a los servicios, y eso va de la mano. Eso va de la mano con la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Puede ser decepcionante darse cuenta que muchos miembros de la iglesia no van regularmente a los servicios de adoración, sin mencionar los estudios bíblicos. Lo que es peor, muchos hijos, y esto es muy claro, lo peor de todo es que muchos hijos de los miembros de la iglesia están creciendo sin conocer siquiera lo básico de la palabra de Dios. Lo peor es eso. Lo peor es de que muchas veces le permitimos a nuestros hijos que ellos hagan lo que quieran, que ellos se manden por sí solos, ¿verdad? Si ellos dicen, no tengo ganas de ir a la iglesia, está bien, tú quédate, no te preocupes. Pero no nos estamos dando cuenta el daño que les estamos haciendo a nuestros hijos. Bueno, me acuerdo de una hermana que aquí se congrega, no voy a decir su nombre, un consejo muy sabio que ella en algún momento me platicó. Ella tiene un hijo, varios hijos, pero uno de ellos, ¿verdad?, tiene alrededor de sus 28, 30 años. Y dice que ella, a pesar de que es un hombre ya mayor, lo ha educado con principios bíblicos y le ha dicho, aquí no me vas a traer a tus amiguitos ni a tus amigas. Dice, podrás estar muy grande, podrás ser como Goliat, pero yo soy tu mamá y aquí se hace lo que yo digo, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad?, que ha estado en el camino del Señor por más de 50 y tantos años, ¿verdad?, pero que muchas veces el problema es que nosotros les damos a decidir a nuestros hijos, y nuestros hijos no pueden decidir qué es lo mejor para ellos. Y claro, cuando ya son mayores de 18, 19, 20, bueno, muchas veces no podemos hacer nada, y más cuando ya no los tenemos bajo nuestro dominio, ya no están viviendo con nosotros. Pero aún puedan tener 18 años, si están viviendo con nosotros, se va a hacer lo que nosotros decimos. Estén viviendo con nosotros. Lo peor es que muchos de ellos no conocen lo básico de la palabra de Dios. Los niños cristianos deben estar aprendiendo la palabra, y no solamente niños de 3 años, 5 años, aún nuestros adolescentes, 12, 13, nuestros jóvenes, 15, 16, 18, deben de estar aprendiendo la palabra de Dios. Para ellos no hay opción. Yo en algún momento le dije, Señor, ¿por qué no me alcanzaste más joven? Porque tuve que pasar todo lo que yo viví. Pero bueno, ¿quién soy yo para reclamarle a Dios? ¿Quién soy yo para decirle por qué no me alcanzaste cuando tenía 4 o 5 años? A lo mejor y el día de hoy no estuviera dentro de la iglesia. Los planes de Dios son perfectos. Llegué a la edad de 24 años, ¿verdad? Pero bueno, muchos de nuestros jóvenes no están conociendo a Dios, y el problema es cuando ellos ya sean más grandes y tengan que tomar decisiones y tengan que abrirse caminos. Y cuando no hay temor de Dios es cuando muchas veces los padres sufrimos las consecuencias, porque nuestros hijos se casan con personas inconversas, porque nuestros hijos están en alcohol, en drogas, porque nuestros hijos se apartan, porque hermanos, ¿saben qué es lo más triste? Lo más triste es de que en nuestros hijos hayan ateos. Conozco una familia que tiene una jovencita de 18, 21 años, está en depresión, está en soledad, ella duerme todo el día y está despierta toda la noche. Ella no cree en Dios. Ella puede creer en lo que sea, menos en Dios. Padres cristianos. Y eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Que nuestros hijos sean ateos.
que estén en depresión, que estén en soledad, que se quieran matar. Eso es lo más triste. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos que ellos hagan lo que quieran. Porque muchas veces no les exigimos que tienen que estar dentro de la iglesia. Mis hijos, yo no les doy opción. Sé que van a crecer, pero no va a quedar en mí. Mi conciencia va a estar tranquila de decir, yo hice lo que pude, siempre los llevé, los inculqué. Señor, tú toma el control de sus vidas. La Biblia es mal utilizada cuando las personas no creen en lo que dice. Y me estoy refiriendo muchas veces a los inconversos, a los que no creen, pero dentro de la misma iglesia, hermanos, es algo triste, pero a la misma vez causa risa. Es la misma palabra y solo toman lo que les gusta, lo que les conviene, como si fuera un buffet. Amén. Hay cristianos que así son. Hay cristianos que creen que con el simple hecho de hacer la declaración de fe ya son cristianos. Nunca más los vuelves a ver en la iglesia. Y ellos dicen, Dios no a nadie, porque Dios es amor. Él no va a mandar a nadie al infierno. Y es lo mismo. La Biblia es mal utilizada cuando las personas creen que no creen en lo que dice la palabra de Dios. Dice la misma palabra y solo toman lo que les gusta. Amén. Como si fuera un buffet. A veces la gente habla sobre la Biblia como si fuera un libro de fábulas y cuentos de hadas. Tratar a la Biblia así es utilizar mal la palabra de Dios. Creer de que solamente puedo tomar lo que me agrada, lo que me gusta. Estamos utilizando, y para eso, para el final, ¿verdad? Quiero leer un texto que está ahí en Jeremías. La importancia, hermanos, de no tomar a la ligera la palabra de Dios. Algunos escogen lo que les gusta. Por ejemplo, a muchas personas de hoy en día les gustan los pasajes que dicen Dios es amor, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, tú eres un campeón y te mereces lo mejor porque eres una princesa de Dios, porque eres una reina y tú eres un príncipe, ¿verdad? Y niegan, ¿verdad? Y niegan que sean pecadores. Y se niegan a creer que Dios enviará a los que no creen. Se niegan a creer que los va a mandar al infierno. Entender la Biblia requiere fe. Entonces podemos decir que aquellos que no creen en Dios, los incrédulos, utilizan mal la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, Dios es amor, pero también Dios es ira. Dios es justo. Dios es soberano, ¿verdad? Si Dios no fuera justo, ¿qué hubiera pasado? Jesús nunca hubiese ido a la cruz. Amén. La Biblia es mal utilizada cuando la gente no la considera el máximo juez de toda la enseñanza. Desde Génesis hasta Apocalipsis la tenemos que recibir, nos guste o no nos guste. Ni el Papa ni el Papa ni la Iglesia están por encima de la Biblia. Ni ningún concilio de ninguna iglesia, ni asambleas de teólogos, ni ninguna afirmación confesional está por encima de la Biblia. Nada, absolutamente nada. Sea la misma iglesia, sea el Papa, sea quien sea, nadie está por encima de la palabra de Dios. Nosotros somos nazarenos, ¿verdad? Y como nazarenos tenemos artículos de fe. Nuestros 16 artículos de fe. Dentro de ellos está las Sagradas Escrituras, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, ¿verdad? Está el bautismo, está la iglesia, ¿verdad? Tenemos dogmas, ¿verdad? Que son
bíblicos, pero muchas denominaciones, muchas iglesias tienen dogmas que no son bíblicos, pero cuando hablamos de esos dogmas, de esas reglas no están por encima de la palabra. Si algún dogma, si alguna creencia, si alguna doctrina no está conforme a la palabra de Dios, eso quiere decir que no está por encima de la palabra. Amén. Nadie puede estar por encima de la palabra de Dios. Ningún concilio, ninguna asamblea, nadie está por encima de la palabra. Es por eso que ponemos a la palabra por encima de cualquier otra cosa. Amén. Aquí no hablamos de prosperidad, de bendición, aquí no hablamos de profecía, no hablamos de nada. Fíjense, ciertas iglesias luteranas dejan que las personas de sus congregaciones voten para decidir si la homosexualidad es pecado o no. Es un terrible mal uso de la Biblia. Amén. Hermanos, es como decirle a un joven, tú pregúntale a un joven de 14 a 18 años, ¿es malo fumar? ¿Es malo tomar? ¿Es malo hacerte un tatuaje? ¿Ellos qué te van a decir? No, ¿por qué? Todos mis amigos lo tienen. Pregúntale a un hombre, ¿es malo ser homosexual? ¿Y qué dice 1 Corintios 6:9 basado en eso? Es una historia real, ¿verdad? Hay iglesias que les preguntan a sus feligreses, ¿es pecado la homosexualidad? Pero basado en la palabra de Dios. Y ahora estamos hablando de que muchas veces se usa mal la palabra, muchas veces no la estamos usando. Y 1 Corintios 6:9 dice de esta manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Entonces, no podemos opinar por Dios, no podemos quitarle, no podemos agregarle, no podemos preguntarle a la iglesia qué piensan de este pecado. La iglesia no tiene nada que decir. Dios dice y nosotros callamos, simple y sencillamente. Porque si opinamos, entonces ¿para qué queremos la Biblia? ¿Para qué queremos a Dios? Definitivamente no. Nosotros callamos y Dios habla, simple y sencillamente. Quiero que leamos Jeremías 23:30. ¿Qué dice? Jeremías 23:30. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Por tanto, he aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. He aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen: el Señor declara, el Señor ha dicho. He aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones. Y los cuentan y hacen ¿qué? Errar. Los confunden, los hacen tropezar. He aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos. Dice, y declara el Señor, y los cuentan y los hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Así ha dicho el Señor. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Declara el Señor, como martillo que despedaza la roca. Esa es la palabra de nuestro Dios. Es como un martillo, como un marro que despedaza aún el corazón más duro. Pero aquí el punto más centrante es de que Dios le está hablando a aquellos falsos profetas. Y aún lo podemos mirar dentro de nuestros días, ¿verdad?
Podemos mirar que en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el trabajo de los profetas? Su trabajo era llevar la palabra de Dios, pero regularmente era algo muy significativo. El Señor ha dicho: arrepiéntete, vuélvete y deja tus pecados. Por lo contrario, Dios traerá juicio contra ti. Esos eran los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora, ¿cuál es el trabajo de supuestos profetas el día de hoy? Traigo 60 sobres de $500. Dios te quiere bendecir, pasa al frente y pacta con Dios. Y ahí van 60 personas con $500. Dios te quiere bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te quiere sanar y Dios te va a dar el carro que tú quieres, Dios te va a dar la casa que tú quieres. Esos son los disque profetas de nuestra época moderna. Amén. Ahora podemos asimilar algo muy importante. El utilizar mal la palabra de Dios tiene consecuencias también, hermanos. El Señor me ha dicho, o yo entiendo la palabra de Dios así. Hermanos, no podemos tomar a la ligera. Y puedo decir, ¿verdad, hermanos? Que yo cuando voy a hablar de un texto, no importa el tiempo que me tome, 10, 15, 30 minutos, para un texto, tengo que saber lo que estoy hablando. No puedo venir y decir cualquier barbaridad aquí y que ustedes malinterpreten la palabra y ustedes se vayan con algo erróneo y tenga juicio contra mi vida. No, hermanos, no. Yo tengo la responsabilidad de saber que lo que estoy hablando es lo correcto, el texto, el contexto. Yo tengo que estar seguro, pero también ustedes necesitan saber que lo que ustedes están leyendo en su casa es lo correcto. Tenemos que estar seguros, hermanos. Algo sí les puedo decir: nunca vaya a Google y querer averiguar sobre de algo. Nunca, hermanos. Se va a dar cuenta hasta el último, testigos de Jehová, mormones, y va a decir: bárbara, qué barbaridad. Así que, hermanos, nunca quiera ir a aprender algo a Google ni a YouTube. Si usted quiere verdaderamente, hermano, aprender de la palabra de Dios, yo le puedo decir qué libros comprar, qué recursos obtener para que usted tenga una sana doctrina, un sano conocimiento, hermano. Lo más importante es de que llevemos una vida santa, una vida agradable delante de Dios. Ese es el punto, hermanos. Pero nos damos cuenta, ¿no?, de que la palabra es fundamental en la vida del cristiano, en la iglesia. Y Dios dice: ¿no es mi palabra como fuego? Esa es la palabra de nuestro Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo. Amén. Oremos, hermanos. Gracias te damos, amado Dios, por este hermoso tiempo, por tu palabra, que tú has permitido, mi Dios, que estemos aquí con ese propósito, donde tu palabra es expuesta, alumbra, es lámpara a nuestros pies y da sabiduría al humilde, da sabiduría al entendido, al que dispone para escuchar tu palabra, mi Dios. Te pido que seas tú bendiciendo y obrando en tu iglesia, aún a los oyentes que están a través de esta plataforma, mi Dios. Que seas tú obrando, mi Dios. Tu palabra no regresa vacía. Tu palabra es inerrante, infalible, que no tiene error, que no puede equivocarse. Mi Dios, cuando tú usaste hombres falibles, tú te aseguraste que todo lo que ellos escribieran fuera conforme a tu voluntad, conforme a la voluntad divina. Y el día de hoy te agradecemos por esa palabra, mi Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, y te damos a ti, amado Dios, todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. No sé si hay algún canto el cual podamos entonar en esta noche.